Yo soy Paulina y hoy conocerás un periodo significativo que es el Renacimiento. Pero, ¿qué es el Renacimiento? Se le conoce así al periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno, ya que significó renacer de los valores griegos y latinos, la aparición del humanismo y la emancipación de la razón. El Renacimiento como tal surge en Italia y se extiende a toda Europa. Comprende todo el siglo XVI, pero sus antecedentes datan de los siglos XIV y XV y sus consecuencias se extienden hasta el siglo XVII. Por lo tanto, el hombre busca un nuevo concepto de vida, una distinta valoración del hombre en la cual se coloca en el centro del mundo, y de esta valoración surge el humanismo. Entre las causas que impulsaron este orgullo humanista fueron la invención de la imprenta, el aumento de la riqueza y el descubrimiento de América. El hombre renacentista busca la plenitud de un desarrollo armónico de todas sus facultades, investigando a la naturaleza, realizando descubrimientos científicos y creando obras de arte. En cuestión de literatura existe una uniformidad, pues todos se inspiraban en los mismos ideales y modelos, y es en donde los modelos eran dignos de imitar. La naturaleza es la mayor fuente de inspiración en la literatura. Mi nombre es Yeritzel y yo les voy a hablar acerca del Renacimiento en Italia. Italia es la cuna del Renacimiento. En el Renacimiento italiano se dio inicio en una época de grandes cambios culturales en los siglos XV y XVI, ya que se produjo en Italia un formidable movimiento artístico y de grandes logros que superó al de otros países. Por otro lado, les mencionaré algunos de los escritores de la poesía épica del Renacimiento en Italia, entre los cuales se destacan Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia, Ludovico Ariosto con su obra Orlando Furioso y Torquato Tasso con su obra Jerusalén Liberada. El Renacimiento en Italia inspiraba un interés renovado por el mundo clásico, debido a que dio lugar a avances en el arte, la arquitectura y la literatura. Cabe destacar que la aparición de la imprenta fue en el año de 1450, esto para facilitar la difusión del saber. El arte del Renacimiento se divide en dos grandes periodos: 400, primer Renacimiento, y 500, periodo de madurez. Es preciso mencionar que antes de estos dos grandes periodos existió el Trecento. Como dato extra, les hablaré acerca de los mecenas, los cuales fueron señores que favorecieron el desarrollo del arte en varios países de Europa. Los principales mecenas del Renacimiento en Italia fueron los papas León X, Julio II y Paulo III, los Gonzagas de Mantua, los Sforzas de Milán y los Médicis de Florencia. Mi nombre es Karen y yo les voy a hablar del Príncipe. Pero comencemos por su autor. Nicolás Maquiavelo fue un escritor estadista, político y humanista italiano que nació en una familia empobrecida de la Florencia de Médicis en el año de 1469 y muere también en Florencia, pero en 1527. El Príncipe fue su más grande obra. En esta, él nos expone lúdicamente los principios que guiaban a los estadistas italianos del siglo XVI. Aparece la fórmula de una teoría y una moral de gobierno que responden solo a los intereses del gobernante. Así, reconoce el uso de la fuerza y el fraude como medios legítimos para alcanzar fines políticos y plantea el éxito como una justificación de la conducta. Además, establece como premisas la corrupción, la venalidad y la bajeza de la humanidad en gran escala. Y ahora, ¿cómo es que esto se relaciona con el Renacimiento? Bueno, como recordaremos, en el Renacimiento el hombre es colocado como el centro del universo, tal cual lo hace Maquiavelo en El Príncipe. Sumándole que regresó a lo clásico, por ejemplo, los griegos colocaban la gloria del Estado por encima de los ideales cristianos, lo mismo que él representa en su libro. Yo soy Laura y voy a hablar de Orlando Furioso, la obra maestra de Ludovico Ariosto. Ludovico Ariosto, quien vivió de 1474 a 1533, comenzó a escribir este famoso poema en 1505. 10 años después terminó la primera versión de este, la cual estaba compuesta de 40 cantos y se publicó en 1516. En su segunda edición, publicada en 1521, añadió 6 cantos más, y no conforme, continuó haciéndole correcciones el resto de su vida.
La influencia de este poema en Europa fue tanta que está considerado como la obra literaria más representativa del Renacimiento italiano y su autor el más grande poeta de la época. Esta obra se basa en el tema que aborda Orlando enamorado, escrito por Matteo Maria Boiardo años antes. Ambas obras tienen enfoque en un camino lleno de aventuras, cuyo punto de partida son las guerras de Carlomagno contra los infieles. Orlando Furioso comprende 3 temas principales: el sitio de París y la derrota de los saracenos, la locura de Orlando y los amores de Ruggiero y Bradamante. A pesar de esto, el interés de la obra se centra en el mundo de la caballería. El poema recrea un mundo fantástico en el que se mezclan valores caballerescos, los ideales del amor cortés, el honor, lo mágico, lo maravilloso y la aventura. Ariosto hace excelentes descripciones de paisajes y batallas, además de que sabe penetrar en la psicología de los personajes, sobre todo en Angélica, protagonista femenino de quien Orlando está enamorado. Yo soy Marielena y presentaré el Renacimiento en Francia. A finales del siglo XV, el Renacimiento llega a Francia. Los franceses se ponen en contacto con la nueva cultura italiana, refinamiento social, culto del arte y amor a la antigüedad grecolatina. En primera presentación, la prosa francesa del siglo XV. En primero, François Rabelais, primer gran prosista francés quien publicó Pantagruel, historia de un fantástico gigante que recorre Francia. En ella se satirizan muchos aspectos sociales y culturales del país. En 1534 publica Gargantúa, en la que narra las peripecias del supuesto padre de Pantagruel. En segundo, Michel de Montaigne, creador del ensayo como género literario, fue el primero en utilizar el término ensayo en su acepción moderna para caracterizar sus escritos. En Demócritos a Heráclitus lo define como «es el juicio un instrumento necesario en el examen de toda clase de asuntos». En segunda presentación, la poesía. El primer poeta renacentista francés es Clement Marot, con sus famosas epístolas, su epístola a Leon Jamet y su epístola al rey que escribió estando prisionero y desterrado. En otra parte, la adopción total de la estética italianizante se llevó a cabo años después, por un grupo de poetas como la Pléiade, entre los que destaca Pierre Ronsard. Pierre Ronsard es el genio de la lírica renacentista francesa, quien publicó numerosas obras líricas, pero una épica de mayor valor. Yo soy Horacio y les hablaré sobre el Renacimiento español e inglés. A España llega muy pronto la influencia renacentista, ya que mantenía un intenso contacto con Italia. Se ha discutido la existencia del Renacimiento en España, ya que después de Carlos V, la cultura española se orienta en un sentido religioso y cristiano. Con el fin de la Edad Media, España inicia una rápida ascensión hacia su época de plenitud. Impulsan la literatura, el pensamiento y las artes. Cuando Carlos V sube al trono, comienza el periodo de esplendor llamado Siglos de Oro. Dicho periodo abarca los siglos XVI y XVII. En el siglo XVII, la plenitud del Renacimiento español se alcanza durante el reinado de Carlos V, en que se sigue una directriz paganizante. Se trata de un momento de recepción de influencias extranjeras. Después, el Renacimiento en Inglaterra, encontramos un fuerte sentimiento nacional, ya que las guerras de los 100 años y de las 2 Rosas contribuyeron a afirmar dicho sentimiento.